Por último tenemos la ley de Gay-Lussac, que nos dice que es la transformación isocórica o isométrica. Esta palabra también es compuesta. Iso significa misma, córica, mismo volumen. Isométrico, mismo volumen. Entonces, si hablamos del mismo volumen, estamos hablando del volumen constante. ¿Qué nos dice la ley? La ley nos dice, a volumen constante, la presión que ocupa una masa gaseosa es directamente proporcional a la temperatura absoluta. No nos olvidemos que la temperatura absoluta es expresarlo en grados Kelvin. Como observamos aquí en la imagen, en el gráfico, vean qué es lo que sucede. El volumen se va a mantener constante, no va a cambiar. ¿Y qué es lo que cambia? A mayor temperatura, como vemos acá, a mayor temperatura aumenta la presión. A menor temperatura baja la presión. ¿No es cierto? Entonces la relación es directamente proporcional. ¿Entre qué variables? Entre la presión y la temperatura. Las relaciones también existen en dos estados, el estado inicial y el estado final de la ley de Gay-Lussac. Como vemos acá, el volumen no cambia. Si la temperatura es menor y la presión también va a ser menor. ¿Qué sucede si la temperatura aumenta? La presión va a aumentar. Aumenta la presión, pero el volumen se va a mantener constante. La relación es directa, la proporcionalidad es directa entre la presión y la temperatura. Baja la presión, baja la temperatura. Aumenta la presión, aumenta la temperatura. Entonces la relación de proporcionalidad que existe entre la presión y la temperatura es directa, directa. ¿Ya? Y para poder determinar o poder calcular cualquiera de estas variables, 4 variables, utilizamos la relación matemática del cociente entre la presión y la temperatura del estado inicial igualado al cociente de la presión y la temperatura del estado final. ¿Ya? Gráficamente podemos observar esta situación, ¿no es cierto? La variación de la presión con respecto a la temperatura. Vemos el gráfico en la simulación que tenemos de la ley de Gay-Lussac. Ahí está. Tenemos un estado inicial en el cual vamos a colocar un valor para la temperatura. Pondremos la temperatura de 273 Kelvin y la presión de 2 atmósferas. Dice la presión aumenta, fíjense, la presión aumenta, 248, 16, 32. La temperatura también tiene que aumentar, 273, 546, etcétera, ¿no? Entonces, el gráfico que podemos observar va a tener esa característica, una recta lineal con pendiente positiva. Entonces, hasta aquí concluimos lo que es la ley de Gay-Lussac.